Buenos días. Eh, el día de hoy vamos a iniciar el tema de la oración gramatical y para ello he preparado algunas diapositivas en esta presentación para ir viendo paso a paso las partes que tiene la oración gramatical y la importancia sobre todo. Vamos a explorar primeramente y para ello tengo este diálogo. Lea el diálogo que sostienen las personas de la imagen y vamos a ver cuántas oraciones expresa cada uno. La primera niña dice: tengo un libro de cuentos, es muy entretenido. La segunda niña: es un libro muy interesante. El tercer niño: ¿podrías prestármelo? Me encantaría leerlo, tiene muchas ilustraciones. Entonces, como ustedes pueden observar y también leer en este diálogo, cada niño sostiene alrededor de una u dos oraciones. ¿Por qué? Recuerden que las oraciones, para que sean consideradas de esta forma, deben de tener un sujeto y un predicado. ¿Cuál es el sujeto? Es de quien se habla en la oración. ¿Y cuál es el predicado? Es donde encontramos lo que se dice del sujeto, qué está realizando el sujeto. O también, como nosotros lo decimos, es donde encontramos el verbo, que es la palabra que nos indica acción. Ahora, se le llama oración gramatical a la palabra o al conjunto de palabras que tienen sentido completo, independencia y entonación de otros enunciados. También se caracteriza porque inicia con mayúscula y finaliza con un punto o algún signo de admiración, de interrogación o los puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros observamos en las oraciones anteriores, nos daremos cuenta que aquí inicia con mayúscula y finaliza con un punto. Inicia con mayúscula y finaliza con el signo de admiración. Inicia con mayúscula, finaliza con el signo de admiración. Y así ustedes pueden ir identificando en cada oración. Entonces, la primera niña tiene dos oraciones, la segunda tiene una oración y el tercer niño también tiene dos oraciones dentro de su diálogo. Entonces, eso es una oración gramatical. Ahora, este tema lo vamos a encontrar en la página 228 de su libro de español para los que lo tienen. Los que no lo tienen pueden anotar en su libreta qué es la oración gramatical. Continuando. Ahora, dentro de la oración gramatical vamos a ir identificando las partes de ella y de las cuales está formada. En primer lugar, decimos que encontramos el sujeto, que es la persona, cosa o animal de la que se habla en la oración. Ahora, para identificarlo se puede plantear estas preguntas para poder identificar el sujeto en la oración. ¿Quién realiza la acción? ¿De quién o de qué se habla en la oración? Para poder identificar el sujeto. Y aquí podemos ver una oración. Mi mamá y yo hacemos una galleta deliciosa. Ahora, ¿quién está haciendo una galleta deliciosa? Mi mamá y yo. Entonces estos ambos son el sujeto en la oración. El núcleo es la palabra más importante del sujeto. Por lo general es un sustantivo, aunque también puede serlo cualquier palabra que desempeñe esa función. Cualquier palabra que desempeñe la función de sustantivo, o sea, de quien realice la acción.
Predicado es la segunda parte por la cual está formada la oración gramatical. Es lo que se dice del sujeto. Usualmente está constituido por un sintagma verbal. Cuando hablamos de sintagma verbal, niños, nos referimos al verbo, que este es el núcleo del predicado. Muy bien. Mi mamá y yo hacemos unas galletas deliciosas. ¿Cuál es el verbo en esta oración? La palabra hacemos. Ese es el verbo. Porque nos está diciendo qué acción realizan mi mamá y yo. La acción que realizan es la de hacer. Entonces aquí tenemos claramente el sujeto y el predicado. Según la cantidad de verbos conjugados, las oraciones se clasifican en, fíjense bien, aquí decimos que según la cantidad de verbos. No estamos diciendo que según la cantidad de palabras, sino de verbos conjugados. Decimos que en una oración es considerada así cuando tiene un sujeto y un predicado. Pero ahora vamos a identificar cómo se clasifican las oraciones según la cantidad de verbos. Tenemos simples y compuestas. Oraciones simples son las que tienen un solo verbo conjugado. El ejemplo claro es mi mamá y yo hacemos unas galletas deliciosas. Solo tenemos el verbo hacer. Es el único verbo conjugado que está en esta oración y por eso es una oración simple. Ahora, ¿cuándo va a ser considerada una oración compuesta? Cuando tienen dos o más verbos conjugados. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la oración vamos a encontrar más de un verbo. Felipe llevó a Celina a un hospital ya que ella enfermó gravemente. Y aquí hasta aparece subrayado. Llevó, enfermó. Dos verbos dentro de la misma oración. Entonces es una oración compuesta. Compuesta significa que necesita dos para formar una. Entonces aquí hay más de dos verbos para formar una sola oración. Y el ejemplo de la oración simple. Los hondureños, los nicaragüenses y los mexicanos son latinoamericanos. Ahora, quiero que se fijen bien en este ejemplo, porque aquí dice que las oraciones se van a clasificar según la cantidad de verbos, no sustantivos. En esta oración tenemos más de un sujeto, hondureños, nicaragüenses y mexicanos. Ese es el sujeto o el sustantivo de esta oración. Pero solo tenemos un verbo, son, del verbo ser. Entonces, como solo tenemos un verbo, la oración es considerada una oración simple. Quiero que les quede muy clara esta parte de la oración gramatical. La clasificación. ¿Cómo vamos a clasificarla? Según la cantidad de verbos conjugados. Si tiene su libro a mano, subráyelo. Si no tiene su libro a mano, escríbamelo. ¿Cuál es la clasificación de la oración según los verbos conjugados? Simples y compuestos. Solo hay dos. Ahora vamos a continuar. Y aquí les coloqué 5 ejemplos diferentes de oraciones simples. ¿Qué quiere decir? Que solo tienen un verbo. La primera, Juan corre todos los días. ¿Cuál es el sujeto? Juan. ¿Cuál es el predicado? Todos los días. Perdón, corre todos los días. Creo que ahí se me omitió la palabra corre. Entonces, ¿qué sucede? El verbo es corre y ese es el núcleo del predicado. Ahí está. Muy bien, la segunda oración. María se peina muy temprano. ¿Cuál es el sujeto de la oración? María.
¿Cómo sabemos que María es el sujeto de la oración? Porque nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién se peina muy temprano? María. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el predicado? Se peina muy temprano. ¿Y cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo de esta oración, niños? ¿Cómo me identificarían el verbo? Bien, ahí se las voy dejando. Son dudas existenciales que les voy a dejar del tema, a ver si es cierto que han prestado atención. Tercera, vengo cansado. ¿Cuál es el sujeto? Vengo. ¿Cuál es el predicado? Cansado. Miren qué oración más corta. Nosotros queremos regresar. Sujeto, nosotros. Predicado, queremos regresar. Ahí encontramos el verbo también. Número 5. Ellos trajeron dulces. Sujeto, ellos trajeron dulces. El predicado. ¿Cuál es el verbo de cada una de estas oraciones? Ustedes, como ya lo saben, lo van a ir identificando muy fácilmente. Estas oraciones que les agregué en esta presentación no están en el libro, así que pueden escribirlas perfectamente en su libreta. No olviden siempre que vayan a recibir esta clase, tener su libreta a mano, tener su libro a mano, tener su diccionario si es necesario. Muy bien, ahora en esta otra diapositiva les agregué ejemplos de oraciones compuestas y les marqué por qué son compuestas. ¿Recordamos por qué una oración es considerada compuesta? Es considerada compuesta cuando tiene dos o más verbos conjugados. Y aquí encontramos en cada una de estas oraciones los dos verbos conjugados. Rosita trabaja temprano y descansa tarde. La mamá de Lupita se hizo una cirugía de la nariz y también se operó los ojos. Pablo compró un disco de música de piano y lo escucha todos los días. Ernesto estudia y lee para aprobar el examen. Eric corre y brinca al mismo tiempo. Felipe terminó su carrera de medicina y piensa poner un consultorio. Entonces, niños, como ustedes pueden identificar perfectamente, aquí van a encontrar los dos verbos conjugados en cada una de las oraciones y por esta razón son consideradas oraciones compuestas. Espero que vayamos teniendo clara la idea. Muy bien, ahora continuamos con la clasificación de las oraciones según el tipo de verbo. Es aquí donde no quiero que hayan confusiones. ¿Por qué? Porque la clasificación que acabamos de ver es según la cantidad de verbos conjugados en cada oración. Y la clasificación que vamos a ver ahorita es según el tipo de verbo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar oraciones según el tipo de verbo que tenga la oración. Y dentro de ellas tenemos las copulativas y tenemos las predicativas, que son las dos más pronunciadas. ¿Qué son copulativas? Las copulativas, niños, son las oraciones que tienen un verbo ser, estar y parecer. Estos tres verbos que aparecen aquí entre paréntesis son los llamados verbos copulativos. Y cuando encontremos estos verbos o los que salen de estos verbos, entonces van a ser oraciones copulativas. Ese es el tipo. Ejemplo, la niña parece un ángel. Tenemos el verbo parece, que viene de parecer y es un verbo copulativo. El niño es guapo. Tenemos el verbo es, que viene del verbo ser y por ende es una oración copulativa. Ahora,
Siempre que encontremos estos tres verbos,